estaba en nuestro estudio Ayelén Gigli. ¿Cómo estás, Hola, ¿cómo Ayelén? están? ¿Bien ustedes? Bueno, que es emprendedora y creadora de experiencias Fungi, Sí, así es. ¿no? Estudiante de licenciatura en biología de la Universidad Nacional de La Plata. Se define como micóloga aficionada, ¿puede ser? Sí, aficionada, porque veo los hongos y me enloquezco. Siempre me gustaron, pero bueno, ahora de a poquito también estudiando para perfeccionarme un poco en Y el bueno, tema. brigadista de hongos de Argentina. Sí, hongos de Argentina, Mirá, viene con la remerita, todo. mirá qué Así bueno. que, Bueno, contanos, Ayelén, ¿cómo decidiste y con quiénes o si sola emprender esta experiencia y en qué consiste? bueno, todo lo que es experiencia Fungi, que es nuestro emprendimiento con mi pareja Joaquín, arrancamos en realidad por la curiosidad de qué son los hongos, ¿viste? Yo arranqué a estudiar en el 2016 en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, conociendo poco y nada de los hongos, pensando de hecho que eran plantas, y cuando empecé a estudiar me enteré que no eran plantas, sino que tenían su propio reino, su propia fundamentación, son hongos como tal. Y bueno, me empecé a interesar en el tema desde el cultivo hasta los hongos silvestres que aparecían tal vez creciendo en mi casa, en la ciudad. Sí, en los Eh, árboles, ¿sabes? en los árboles se ven un montón, la verdad que los árboles de la ciudad también está repleto, que a veces es un peligro por el tema de que, bueno, cuando ya un hongo está creciendo, por ejemplo, en un árbol, es porque básicamente ese árbol está muriendo y hay peligro de que se pueda caer y demás. Entonces todas esas cosas a mí me empezaron a llamar la atención de cómo eran y demás, y me empecé a interesar en el cultivo a raíz de un curso que se dio en la facultad en el 2019, que nos regalaron, o sea, hicimos un cultivo de hongos comestibles, que fue dado por el INTA, y nos dieron a todos un puchito de inóculo de gírgolas. Entonces yo era que, ¿qué es un inóculo de gírgolas? ¿Viste? Como Sí. vimos toda la clase ahí. Contanos porque... Bueno, un inóculo de gírgola justamente es el grano, es el micelio del hongo, que el micelio es como la parte vegetativa del hongo, es la parte que no vemos. Nosotros cuando pensamos en un hongo, como que vemos el hongo creciendo o en el árbol o en el suelo, pero todo por debajo de ese hongo hay algo que se llama micelio, que es por donde se alimenta, se nutre y después crece y se forma lo que solemos ver. Bueno, ese micelio en condiciones de laboratorio y demás se puede reproducir y hacerlo crecer en un grano de cereal, que es el alimento principal que se le da en esas condiciones, y eso después se puede utilizar para cultivar tus hongos en casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos dieron eso, era una semillita, en ese caso me parece, no me acuerdo si era de avena, forrajera o qué, todo blanco. Traje un poquito para mostrar después si quieren. Sí, mostremos. Entonces era como, ¿y qué hago con esto? Tipo, ¿qué elementos necesito para poder hacer crecer estas gírgolas? Y empezando a investigar y demás, empecé a probar materiales que tenía en mi casa donde crecieran estos hongos. En el caso de las gírgolas, como son hongos que crecen justamente en árboles que están en descomposición, en maderas, acá tengo, sería esto. Sí, Eso es un nosotros inóculo de le gírgola. contamos a los que nos escucha que estamos grabando, después lo pueden ver en el canal de YouTube de Cera Claro. Industria, ¿eh? Bien, esto es inóculo de gírgola. Eso todo blanco es la gírgola que está creciendo, ¿no? En granos de avena forrajera en este caso. Y bueno, y empecé a investigar cómo poder cultivarlas para justamente hacerla crecer y de esto tener el cuerpo fructífero que es la gírgola y poder comerlo, básicamente. Y bueno, fue como al principio medio frustrante porque entendía que necesitaba como mucho equipamiento, condiciones de laboratorio que tal vez en tu casa no tenés, mucha como tener que poner mucha plata encima para poder cultivarlo. Y empecé a investigar, empecé a tomar cursos durante la pandemia virtuales de que decían, bueno, cultivar hongos con elementos que tenés en tu casa. Yo decía, ¿con qué? Y bueno, ahí empecé a investigar que puedes utilizar yerba mate usada, borra de café, restos de las hebras de té, todos derivados de alguna forma, maderas o celulosa o plantas, ¿sí? Entonces, bueno, con eso también empecé a agarrar los cositos, los rollitos de la servilleta, la maderita que está Sí, dentro. sí. Con eso, maderas tipo cartones de grado alimentario, como las cajas de pizza, etcétera, cáscara de maní, cáscara de Entonces nuez como un y compost para... exactamente, todo lo que iba al compost, porque en mi casa siempre hicimos compost, lo podía dar como una segunda utilización para que la gírgola se alimentara de eso y yo después alimentarme de la gírgola. Me pareció súper flashero, me encantó. Y bueno, con ciertos tratamientos que es básicamente hacer una sopa con todo eso y dejarlo cocinar un poco para matar bacterias u otros hongos que están comúnmente ahí, puedes hacer que crezcan las gírgolas. Entonces todo esto vos después, como está este inóculo, lo mezclás con esos restos
de residuos que generas en tu casa, domiciliarios, lo dejas crecer básicamente un mes, porque los hongos tienen un ciclo de reproducción muy rápido, y cuando todo eso que formaste se pone también de este color blanco, como el micelio, ya puedes empezar a fructificar. Y al cabo más o menos de 10, 15 días tenés las gírgolas. Entonces, la primera vez que hice mi primer cultivo quedé fascinadísima. Y ahí empezamos a investigar como, bueno, cómo poder hacerlo más a gran escala. Con otros residuos. Hoy en día también hay muchas industrias o cultivadores que ya tienen como una infraestructura más armada que hacen gírgolas para la venta con restos industriales, como por ejemplo la malta cervecera y demás. Y nada, me parece fundamental poder reutilizar algo que lo tirás en general, o que en el caso de las cerveceras, que es mucha cantidad lo que generan, para poder cultivar hongos comestibles. Desde el día que empieza el proceso hasta que está la gírgola para comer, ¿cuánto tiempo pasa? Un mes, mes y medio. No es mucho. Se puede hacer en cualquier etapa del año, no hay problema con eso. Sí, hay diferentes especies. Cada especie es básicamente a las temperaturas en las que suele crecer en la naturaleza. Bueno, ahora está en auge en el invierno, que es la gírgola gris, que es la más común de ver en el cultivo, y después para temperaturas más cálidas, verano, primavera, está la gírgola rosada, la amarilla, hay una que es la blanca, que hoy en día también se la suele ver justamente por este auge del cultivo, creciendo en la naturaleza o en la ciudad. Pero el proceso es el mismo para todas. Es el mismo para todas, sí, sí. Las gírgolas al tener un crecimiento rápido, o sea, ¿por qué elegimos también las gírgolas? Porque crecen mucho más rápido y se adaptan a muchos residuos y condiciones que tal vez otros hongos no lo hacen. Son más particulares para el cultivo. En cambio, las gírgolas como se adaptan bastante. Y vos ves que hay un boom, ¿no? Hoy con el tema de hongos. Sí. Comestibles y no comestibles. Sí, de todo. A raíz, yo creo que empezó en plena pandemia, cuando salió en Netflix un documental que era de Paul Stimmet, un micólogo estadounidense. Ahí hubo como un boom de decir, bueno, hay ciertos hongos en el que hablaban, por ejemplo, uno es Ganoderma, que hoy también está en auge como hongo adaptógeno, que te acompaña en todo lo que es la estimulación del sistema inmune. Vos tomando ese hongo en forma de tintura o en trocitos en infusiones, puedas estimular tu sistema inmune. Entonces, con todo lo que fue la pandemia y el COVID, mucha gente empezó a buscar alternativas más naturales de cómo protegerse, cómo prevenir, o cómo, si en caso de enfermarse, cómo salir más rápido de esa enfermedad. Entonces, yo creo que ahí es cuando empezó el auge de los hongos. Y cuando vos, en la gírgola, cuando crece y la sacás, la cortás, para volver a otra, ¿necesitas que se vuelva a hacer todo el proceso o crece directamente de lo que quedó? Vos esto lo podés replicar una vez que te quedás sin el inóculo, lo podés replicar en otro grano para seguir teniendo grano infinito, por así decirlo. Pero en un pan de cultivo, por ejemplo, que es cuando ya tenés todo armado y salen las gírgolas, si vos la cortás, lo podés volver a dar ciertas condiciones para que vuelva a fructificar. Es como la masa madre. Claro, exactamente, como que lo mantenés 2 o 3 veces, se llama oleadas, cada vez que da una oleada de gírgolas y demás, 2 o 3 veces hasta que, bueno, esos residuos que usa como alimento se quedan sin los nutrientes necesarios y dejan de crecer. Ahí en general nosotros lo que hacemos es compostarlo y ahí sí, ya va a la tierra. ¿Y de ahí va a salir una gírgola o más de una? No, un montón, un montón. Más o menos nosotros habíamos hecho un cálculo aproximado, cada 100 gramos de inóculo en 1 kilo del sustrato que vos prepares, de todos los residuos que juntás, puedes ya tener 1,5 kilos de gírgolas, que es un montón. Sí. Bueno, los hongos habitualmente no somos consumidores muy grandes de Argentina de hongos, pero son muy ricos. Pero tienen aparte un valor nutricional, eso Sí, está importante. analizado. Sí, en general hay muchos estudios, muchos trabajos que en la generalidad de los hongos, sin ir como a cada especie, que bueno, pueden variar, tienen lo más importante, aparte de que son 90% agua, es que 3%, o sea, cada aproximadamente 100 gramos tenés 3 gramos de proteína. Es mucho, tipo en una dieta, por ejemplo, vegetariana vegana, que tal vez necesitas suplementar mucho con legumbres y más para tener la cantidad de proteínas necesarias, las gírgolas es como un gran aliado para ese tipo de dietas. Bueno, no solo las gírgolas, los hongos en general. Y después, bueno, tiene también todo lo que son los aminoácidos esenciales, que son básicamente parte de estas proteínas que el organismo, nosotros como humanos, necesitamos para el correcto funcionamiento del organismo. Y otro pro que tiene es que
tienen precursores de muchas vitaminas, entre esas la vitamina B12 también, y la vitamina D. Que bueno, también la vitamina D estuvo en pico de investigación en todo lo que fue la pandemia por el encierro, por no estar expuesto al sol. Bueno, los hongos, sobre todo si son cultivados en un lugar donde entre un poco de luz solar, sintetizan mayor cantidad de ese precursor. Y bueno, nosotros lo asimilamos. ¿Es necesario producirlo en un lugar cerrado? Por condiciones de humedad, sobre todo. Los hongos para crecer necesitan mucha humedad. Viste que donde vos tenés una habitación cerrada, tenés un hongo creciéndote en la pared en general. Bueno, las gírgolas y todos los hongos en general también. Entonces, si vos tenés un lugar que es muy abierto y corre mucho aire, tal vez en un cultivo se te empiezan a secar y no llegan a crecer bien. Igual vos ves la naturaleza que crecen, también, ¿sí? Pero están adaptados y acostumbrados ya a esas condiciones naturales y bueno, de alguna forma se la bancan. Tal vez en un cultivo, que es justamente lo que uno quiere hacer, es replicar esas condiciones naturales, le cuesta un poco más. Entonces lo mejor es siempre tener un lugar cerrado donde no corra mucho aire, pero sí entre luz solar. La luz solar, más que nada, la necesitan como para guiar el crecimiento, porque como no son plantas, no sintetizan su alimento por la luz, sino es para guiar hacia donde crecen, que no crezcan para cualquier lado. ¿Y la círgola es comestible, decías? Sí, así lo hace. ¿Y cómo lo consumís? Digamos, ¿con qué receta? A mí me encantan las milanesas de girola. Ah, mira, esa Sí, bueno, y en milanesa en general todo es rico, tipo empanado. Pero así el cuerpo fructífero cuando crece suelen tener, o sea, los tamaños varían, en general suelen tener el tamaño de, no sé, decirte 10, 15 centímetros de diámetro, el sombrero, más o menos así. Sí. Y en general se lo hace como la receta de la milanesa, vuelta y vuelta a la sartén, y quedan muy ricas. Después se hace mucho escabeche de girola, hay mucha gente que tal vez cultiva o cosecha en cantidad y para almacenarlo, en vez de congelarlo o comerlo o secarlo, que también se puede, los hacen en conserva. Entonces, bueno, ahí te dura mucho tiempo más, podés tener girolas para rato. Después, bueno, se pueden secar los cuerpos fructíferos al sol o al horno, y trocearlo y usarlo como condimento de comidas. Y otra forma sería salteadito ahí con verduritas. Claro. Así que Y por es ejemplo, versátil. y el proyecto de ustedes es tener distintos tipos de hongos, producir como champiñones que son más conocidos, ¿no? Y el champiñón es mucho más complejo. Necesitas una infraestructura mucho más grande y el champiñón lo que tiene es que crece de un compost muy particular, como que tiene que estar tratado, tiene que tener una acidez específica. Es como ya para mí otra rama que estaría buenísimo algún día, tipo tener esa Otra etapa. infraestructura. Claro, otra etapa, un nivel más pro, te diría. Por eso también hoy en día es como que los productores emprendedores en general no hay que vendan champiñones. En general los kits de cultivos que hacen o que hacemos son gírgolas, algunos melena de león, cordyceps no, cordyceps ni siquiera, cordyceps es otro hongo particular para la energía, que también se cultiva hoy en día en huevo. Es raro también, es como muy particular y muy caro de cultivar también, ¿no? Y obviamente después de comprar. Pero bueno, lo más común es eso, gírgola, melena de león y ganoderma, los que se suelen vender y que son fáciles de tener en tu casa. Y la gírgola es como más chata, ¿no? O el champiñón es más como el hongo que se conoce, o que uno tiene en el imaginario. Claro, el champiñón, más chata, ¿no? sí, la gírgola es más chata, parece como si fuera una repisita creciendo en el árbol, y bueno, parece más como un abanico, sería. En cambio, el champiñón sí es como cuando uno piensa en hongo, piensa o en un champiñón Claro. o en el hongo rojo con El pintitas sombrero. blancas, que es el clásico de los pitufos y demás, que se llama manita muscaria, crece acá en La Plata. Y bueno, es como el más clásico, ¿no? Pero bueno, los hongos justamente como crecen en diferentes ambientes, tanto o sustratos como es el suelo, maderas y demás, también tienen cada uno su particularidad y formas. Y cuando cuando cortás la gírgola, o la sacás, ¿cuánto tiempo cuánto tiene de vida para poder consumirlo y que no pierda el sabor y eso? Una vez cosechás y ya la sacás del cuerpo Claro. del pan. Y yo creo que un par de días, como que justamente como su ciclo de vida es tan rápido, también su durabilidad, si no la secás o la consumís en el momento, se va perdiendo, dura poco. Aparte las gírgolas, los hongos en general tienen una forma de reproducción que es por esporas, que es cuando el cuerpo fructífero ese que nosotros imaginamos, tanto sea el chatito de las gírgolas o redondo, de la parte de abajo de lo que se llama sombrero, que es lo que nosotros literalmente vemos,
salen las esporas. Y si uno lo deja mucho tiempo como en reposo, eso va produciendo esporas y el sabor va cambiando. Yo te diría que 5 a 7 días a lo sumo. Y en heladera guardarlo, porque si lo dejas al aire libre se te seca y lo mismo, cambian mucho no sé si de las propiedades como tal, pero sí la consistencia y demás. Por las dudas que haya algún imprudente. Claro. Pero digo, ¿cómo diferenciamos cuál es un hongo comestible de un hongo que puede ser perjudicial para la salud, ¿no? Esa pregunta me encanta. Venenoso, no Claro. sé. No hay una regla general. No existe una regla general. Cada hongo es un mundo diferente y tiene sus propias características. Cuando uno, por ejemplo, si vamos al caso, va a buscar hongos en la naturaleza, yo suelo ir a buscar hongos silvestres para comer, pero bueno, fue toda una etapa de decir, bueno, esto se come, no se come, dudar, preguntar primero a alguien que sepa sobre hongos, micólogos y demás. Hay esto que hablamos, por ejemplo, la Fundación Hongos de Argentina tiene un grupo en Facebook que se llama Café Micológico, donde vos subís la foto de los hongos que encontraste y siempre hay un micólogo experto que te ayuda en la identificación, ¿viste? Para saber si es comestible o no. Obviamente siempre queda en cada uno, es decir, vos elegís tu propio camino, ¿no? Tu propia aventura. Pero en general, cuando uno va a buscar hongos, si quiere comerlos silvestres, tiene que saber qué va a buscar. Por ejemplo, si yo voy a buscar gírgola justamente, que acá en La Plata, en 1,60, de hecho acá nomás, hemos visto crecer en los árboles, tiene que saber dónde la va a ir a buscar. Si yo sé que las gírgolas crecen en maderas, en árboles y demás, no las voy a ir a buscar en el suelo, ¿sí? Porque ahí, si hay algo parecido, probablemente no sea gírgola y tengo gran riesgo de confundirme. Y después saber cuáles son las características de ese hongo, en qué época crece, cuál es el sustrato del que crece, esto que hablamos de la madera o el suelo, qué colores tiene, qué color son las esporas, que yo puedo saberlo haciendo, por ejemplo, dejando el sombrero en un papel, eso se marcha de las esporas y tienen un color particular y ese color también es una característica que me ayuda a distinguirlo así como macroscópicamente, ¿no? A grandes rasgos. Después, si uno está súper mega inseguro y quiere saber algo más puntual, bueno, ya tiene que ir como a eso, a la microscopía, a tener esos elementos. Pero a grandes características, juntando esas características que hablábamos, podés llegar al hongo en cuestión, saber si es o no. Por ejemplo, hongos de pino yo los voy a ir a buscar cerca de los pinos, onda, y creciendo asociado a las raíces de los pinos, no en la copa, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo diferenciamos si la persona que no sabe nada, cómo se diferencia si puede ser peligroso? Y teniendo en cuenta esas características, estudiando antes, claro, qué hongo quiero ir a buscar. No a la vista, digamos. Claro, no es real que si tienen como un anillo en el tronco es comestible. No. Hay, de hecho, la mayoría de los hongos que tienen un anillo en el pie, lo que se llama pie, hay un montón que son peligrosos mortales. Hay el caso de uno que se llama Manita phalloides, que también crece acá en La Plata, que se confunde mucho con el champiñón silvestre, que también crece en La Plata. A grandes rasgos, vos lo ves de afuera, son un sombrero blanco con un anillo y un pie creciendo en el suelo. Pero cuando vos vas a las características que tal vez uno no tiene en cuenta, como el color de las esporas, dónde está creciendo, si asociado a un árbol o no, son súper mega diferentes ahí. Y eso es un pie entre me como un hongo, champiñón comestible y demás, y me morí, porque la Manita phalloides tiene un porcentaje muy elevado de muertes. Y es de los hongos que más se confunden, generalmente, sobre todo en la zona de Córdoba, que crece mucho, pues están asociados a los cedros y demás, que más se confunden con el champiñón y ha llevado muchos casos de muerte. Así que no es puesto por asustar, sino hay que ser obvio, prevenido y precavido, sobre todo. Saber qué es lo que voy a buscar, no ir deliberadamente a cosechar hongos. Y mencionabas que varios crecen en La Plata. ¿La región por una cuestión de clima o tierra es favorable para el desarrollo de hongos? Es una zona muy húmeda, sí, así que sí, es lo que más le gusta a los hongos. Y otra cosa es que tenemos muchos árboles, o sea, casi todo el bosque de La Plata, el Parque Pereira, no es algo nativo, ¿no? Es algo, casi todos los árboles que están acá son traídos de afuera, generalmente de Europa. Y hay muchos hongos que justamente están asociados a estos árboles, como los hongos de pino, como las amanitas a los cedros, que cuando se trajeron esos árboles en sus raíces, como forman una asociación que se llama micorriza, vinieron estos hongos de alguna forma. Entonces tal vez sin querer o queriendo se trajeron también los hongos y empezaron a crecer en la ciudad. En el bosque se suele ver un montón. Y también otros, hay hongos que son nativos o propios de América, que también crecen. Tengo entendido que la gírgola blanca, por ejemplo, es americana, pero la gírgola gris es europea. Y la gírgola rosa es australiana, por ejemplo. Y los ves a todos creciendo
comúnmente en La Plata. Y hablando de crecer, digamos, ¿cómo ves la potencialidad de tu emprendimiento? Eh, Más o menos dime, qué volumen estás produciendo, qué superficie estás usando. Y bueno, seguramente quizá pueda ser la oportunidad para conseguir inversores, ¿no? Ay, estaría buenísimo. Y nosotros ahora estamos armando una habitación, o sea, no necesitas como esto que hablamos, para empezar, aunque sea un gran espacio. No tiene que estar al aire libre. No, No necesario. lo mejor es que no, siempre estar tapado por algo para que el viento no seque los hongos y puedan desarrollarse bien, ¿no? Nosotros ahora estamos armando un espacio de más o menos, es una habitación, te diría de 4x3, creo que era, en donde ahí vamos a concentrar todas las actividades de lo que es de producción de inóculo, que es esto que es lo que estamos haciendo actualmente, hasta armar como un invernadero donde podamos cultivar gírgolas y tal vez en principio para consumo personal y después, si eso va bien, empezar a vender nuestras ideas dietéticas a gente que nos pregunte, che, ¿tenés hierba fresca? Sí, te mando, te envío, y eso. Entonces, que en principio como que la inversión o el espacio que necesitas no es muy exagerado, muy grande. Pero podrías, digamos, si consiguieras un Sí. inversor, ¿podrías extenderte a otros tipos de hongos también? Y yo creo que sí, 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 sí. Siempre para empezar las hierbas es lo mejor y después ir a los adaptógenos los tengo en cuenta, todo lo que es melena de león, ganoderma, sí. Que son más como, tienen sus, ¿cómo se dice? Más particulares para el cultivo. La hierba no, la hierba le gusta todo. De hecho, nosotros en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, en la parte de extensión, estamos dando cursos de cultivo de hongos y actualmente nos estamos enfocando justamente en las hierbas por esto, por la facilidad de cultivarlo en tu casa. Los otros, empezar, por ejemplo, con un nivel 2, que sería el melena de león, es como tal vez te frustra en principio el cultivo de hongos. Y si melena del león también está en la zona. El melena de león, yo todavía no lo he visto creciendo silvestre, pero esto está algo bueno lo que decís, porque a raíz justamente de este boom de cultivos empezaron a aparecer hongos que son cultivables en tu casa, como la gírgola rosa, a crecer silvestres. La gírgola rosa, esto que hablábamos, es australiana, tuvo un boom en el cultivo en casa y de repente empezó a crecer en el bosque, empezó a crecer en Parque Pereira, en 11 y 60 hay un árbol con gírgola rosa. No Y era era la como... dirección que van a ir todos a buscar ahora. No, bueno, pero ese árbol en cualquier momento, tipo, está bueno que la gente vea. Yo, de hecho, recientemente cosechamos de ahí, hicimos unas milanesas de ahí, nosotros sabiendo que eran hierbas rosas, ¿no? Pero nada, ¿por qué de repente empezaban a aparecer hongos que están creciendo silvestres que cultivan en tu casa? Onda, esto está bueno tenerlo en cuenta, decir, bueno, yo cultivo, pero soy responsable, después, ¿qué hago si se me vuelan? Vos no ves las esporas, ¿viste? Cuando se dispersan. Pero, ¿cómo puedo reducir eso de que de repente los hongos empiecen a crecer silvestres en la ciudad o demás si yo los tenía en mi casa? ¿Esto afecta el ecosistema que está formado en La Plata o no? Esas preguntas está bueno uno hacérselo, o decir, bueno, puede desplazar tal vez algún hongo que sea nativo, porque crecen muy rápido justamente, o se adaptan mejor a la naturaleza, al ambiente que están ahora, y puede afectar el ecosistema de ahora. Así que eso está bueno tenerlo en cuenta. ¿Vos ves como que la producción de hongos pueda convertirse en una economía regional para la zona? Yo creo que sí, sí, sí. Hay muchos estudios de, bueno, mercado sería y demás para ver qué tan factible es utilizar residuos de las zonas agrarias y demás, o esto de los cerveceros para poder hacer cultivos de hongos y que sirva como para, no sé, sustentar o comedores o asimismo la UNLP o empezar a vender en comercios regionales, locales. Además de cortarlo y hacerlo, también hay otros procesos que se le pueden agregar para que extender la durabilidad del hongo antes de comerlo. Sí, principalmente secarlos. Secarlos. Se pueden secar, sí, en horno o al sol, y triturarlos y guardarlos. Ahí duran un montón de tiempo. De hecho, si vos los secás y no los triturás, o sea, los dejás enteros, después mojándolos con agua, rehidratándolos, se vuelve como absorbe mucha agua, pues dijimos esto es 90% agua, y vuelve casi que a su estado antes de secarlo. Eso se puede hacer. Y congelarlos es otra opción. A mí no me gusta mucho porque después cuando los congelás quedan como babosos, chiclosos, pero es otra opción. ¿Ya hay productores a gran escala de gírgolas en la zona y en Argentina en general? No sé qué tan, o sea, si a nivel que cubren todo
todo el país. Bueno, algunos sí, está en Capital y uno que se llama El Galpón, creo que él sé que hace no solo lo que sería el cuerpo fructífero, o sea, la venta de las gírgolas o los hongos como tal, sino que hace mucho lo que es el paso previo, que sería inóculo. Yo sé que él está vendiendo a gran escala. Pero bueno, no sé qué tanto, veo que cultiva además, o sea, los cuerpos fructíferos, pero no sé si se los queda como para consumo personal o venta. Estamos cerrando el programa, pero ¿hay algún WhatsApp o algún Instagram donde te puedan hacer consultas, enviar fotos de Sí, que la gente ve sí, nosotros, me preguntan acá por algunas, cómo distinguirlo, por ahí mandarte a vos para que les digas, ¿no? sí, nosotros eso por nuestras redes, nuestro Instagram que es experiencia.fungi, siempre nos envían fotos y demás, y a medida de lo posible ayudamos en lo que es la identificación de hongos y demás, o esto lo que es venta de inóculo, grano miceliado, talleres, ahora el taller que viene lo empezamos el 23, o sea, la semana que viene. Ahí, ¿Y dónde van al taller? en la Facultad de Ciencias Naturales y Ajá. Museos, ¿sí? Y puede anotarse la gente. Sí, todavía está la inscripción abierta, es con cupos limitados, pero bueno, todavía la inscripción está abierta, creo que hasta el martes va a estar. Y después, bueno, nosotros también como yo soy hace un año brigadista de lo que es Hongos de Argentina, la Fundación de Hongos de Argentina, que también es una fundación que lo que hacemos es como... Primero esto, dar a conocer lo que es el reino fungi, lo que son los hongos, y también apoyar todo lo que son investigaciones al respecto que pueden ayudar o ser parte de lo que es esto que hablamos hoy, por ejemplo, del control de plagas en el campo, se usa un montón, todo lo que es comestibles, cómo potenciar la comestibilidad o el conocimiento de estos hongos. Y bueno, proyectos también como los que son salidas de reconocimientos de hongos al Parque Pereira, eso desde la Fundación de Hongos Argentina, que también lo pueden buscar por la página, está súper auge. Y por otro lado, en la Facultad de Ciencias Naturales también tenemos el Instituto Spegazzini, que es básicamente donde se hace todo lo que es relacionado a investigación de hongos. Yo estuve en una beca hasta el año pasado, no, el anterior, en lo que era control biológico, control de plagas con un honguito en particular, en lo que eran gorgojos, en los almacenamientos de granos. Y bueno, y así como está esta parte de lo que es control biológico, está lo que es micología forense, está lo que es hongos micorrízicos, hongos comestibles, hay un montón de ramas, hongos entomopatógenos, que bueno, esto que es para el control de plagas. Y ahora, como el 20 de abril se celebra lo que es el natalicio de Spegazzini, que es el padre de la micología acá en Argentina, que es ahora el domingo, el 20 de abril, el 24 y el 25 se va a estar celebrando el Día de la Micología en honor al natalicio de Spegazzini también en la Facultad de Ciencias Naturales y Museos. Así que va a haber feria, va a haber charlas. Nosotros con Joaquín, que es mi pareja, con quien también hacemos experiencia fungi, vamos a dar una charla de hongos silvestres de la región. Va a haber charla de bioremediación con hongos, hongos comestibles. Bueno, en la feria también se va a poder estar la posibilidad de comprar inóculo y todo lo relacionado con el mundo de los honguitos. Así que bueno, es una invitación también para hacer visible esto y todo lo que hacemos en la facultad, en el instituto y en Hongos de Argentina. No, te agradecemos mucho, Ayelen, que hayas venido hasta nuestro estudio. Y bueno, te despedimos. Ayelen Sigli, creadora de Experiencia Fungi, nos informó de todo lo que tiene que ver con los hongos y todos los productos que se pueden obtener de ahí, ¿eh?